El material presentado a continuación es con fines educativos y de información. Se agradece la discreción y posición crítica del espectador. Todo el material audiovisual presentado en el video está referido bajo el uso justo. Ya conociendo previamente lo que habíamos hablado en el anterior video sobre cómo funciona el cerebro y toda la estructura que lo conforma a nivel del proceso de la adicción en las neuronas, habíamos dejado una pregunta pendiente por resolver. Y esa era, ¿existe una cura para la adicción? La respuesta es que sí, pero es difícil de definir, dada la variedad de factores que influyen en el proceso de abuso de estas sustancias, así como también las características propias de la salud de la persona una vez que las consume. Es por esto que en esta segunda parte de la neurobioquímica de la adicción abarcaremos cada uno de los puntos que influyen sobre el proceso de rehabilitación y sanación de las personas adictas a las drogas, así como también lo que necesitamos saber. Lo primero que vamos a entender es que para cualquier proceso de rehabilitación se corren dos componentes. El primero corresponde al tipo farmacológico con el adecuado suministro de las medicinas necesarias para corregir las conductas de adicción, y lo siguiente vendría siendo el apoyo psicosocial de parte de los especialistas en esas áreas. Y el apoyo mutuo que tienen ambas disciplinas son los que facilitan el proceso de sanación en los pacientes. Ahora, es importante que para cualquier proceso de adicción es necesario que se tenga la percepción real del problema, que se puede dividir en tres etapas: la etapa de abuso, desintoxicación y la etapa de abstención. Reconocer en cuál proceso se encuentra cada persona es importante, dado que facilita que los especialistas en el área no solamente de medicina, sino también de psicología, puedan dar la respuesta adecuada y facilitar el proceso de recuperación en el paciente. Ahora que nos queda una pregunta en el aire: ¿cómo funcionan los fármacos durante el proceso de rehabilitación en los pacientes? Eso depende de dos factores. El primero corresponde al tipo de droga y adicción causada, dado que no todos sirven para todos los casos y no se pueden generalizar. Y lo segundo corresponde al tipo de daño ocurrido en el cerebro, dado que este proceso es muy difícil de corresponder y analizar detalladamente. Dado que es algo complejo poder darle una respuesta única a todos estos problemas, nos limitaremos a entender solamente cómo se da ese proceso de recuperación ante la adicción a grandes rasgos. Y entonces, ¿cómo se clasifican estos fármacos? ¿Cuáles son y cómo actúan? Esto lo vamos a ir contestando por partes. El primer grupo que nosotros conocemos corresponde al de los agonistas, en los cuales se unen exclusivamente a lo que son los canales y receptores, manteniendo la secreción de dopamina. Por otra parte, tenemos el caso de los antagonistas, los cuales bloquean la transmisión de la dopamina uniéndose directamente a los receptores. Pero, ¿qué diferencia hay entre ambos si son muy similares y actúan prácticamente en casi los mismos sitios? Ok, primero tenemos el caso de los agonistas, que presentan características similares al de la droga en cuestión, es decir, digamos que es como una droga pero leve. Y lo siguiente es que también traen como ventajas que mantienen la secreción de dopamina en el cerebro sin cortar el chorro repentinamente, es decir, mantienen el estado de placer o de simpatía, sin las consecuencias letales que esto implica para su uso médico. Una breve pausa que quería hacer aquí, que no significa que tengan consecuencias letales sobre las personas, no quitan igualmente de que puedan tener efectos colaterales sobre la salud de las mismas. Ahora, en lo que se refiere a sus desventajas, tenemos que los agonistas, por presentar características similares a las drogas, las convierten en potencialmente adictivas a quienes las consumen, pudiendo generar no solamente procesos de dependencia menos graves, pero al fin y al cabo dependencias. Ahora, en el otro grupo tenemos el caso de lo que son los antagonistas. Su característica principal que habíamos mencionado era que baja los niveles de dopamina directamente, es decir, y que de esta forma el flujo continuo de dopamina que antes existía en determinadas regiones del cerebro es bloqueado, convirtiendo esto en su principal ventaja, dado que bloquean los receptores de dopamina, se ve disminuida la búsqueda de placer y recompensa en el cerebro, de esta forma evitándose el proceso de dependencia, además de que no poseen, por lo menos registrado hasta la fecha, ninguna consecuencia letal sobre la salud. Pero algo que debemos entender es que esto también lo convierte en su principal desventaja, dado que cualquier desconexión rápida del canal de dopamina o de placer en el cerebro puede generar recaídas nuevamente en la droga, es decir, si no se tiene un soporte adecuado o de suministro de la misma, puede generar un proceso de adicción más fuerte que el que se tenía inicialmente. Ahora, ya para concluir, tenemos que repasar algo importante. El uso de los fármacos como alternativa o como apoyo para el proceso de dependencia hacia las drogas durante la rehabilitación no es la solución definitiva para el mismo, dado que solamente constan como una especie de soporte al proceso de desintoxicación en el cerebro y también en el organismo de la persona, y que debe ser visto como lo es: una ayuda temporal
más no permanente al problema. Porque si llegamos a ser realistas en este caso, tendríamos de que lo que hicimos fue sustituir una droga de adicción y con altas consecuencias en la salud por otra medicada y legal para su consumo. Podemos afirmar solamente algo: la supervisión médica adecuada, junto con la asistencia psicológica y farmacológica correspondiente, se tienen los tres pilares fundamentales para que el proceso de rehabilitación en las personas sea mucho más fácil y que puedan recuperar sus estilos de vida y salud a como lo era antes. Sobre todo si contamos con familiares y amigos capaces de colaborar en el proceso de recuperación y encontrar a los profesionales adecuados en el tema.